A diferencia del concurso preventivo, la quiebra es el procedimiento liquidativo por excelencia. Básicamente la quiebra lo que importa es, desde la sentencia de quiebra de su declaración, un intento del juez de realizar todo el activo a través de los mecanismos que establece la ley, subasta pública, venta directa, venta de la empresa en marcha, etcétera, a los efectos de pagarle a los acreedores en moneda de quiebra, en dividendo concursal, en función de un esquema de privilegios previamente establecido por la ley, artículos 239 y siguiente de la ley concursal. Entonces, el procedimiento para que una persona sea declarada en quiebra también requiere de presupuesto subjetivo, ser una persona concursable, en los términos del artículo 2 de la ley concursal, estar en cesación de pagos, esto es, en función de los hechos reveladores de la cesación de pagos suficientemente acreditado y en el marco de una competencia determinada por el juez concursal. Entonces, básicamente, los tipos de procedimiento de declaración de quiebra se pueden distribuir entre tres: lo que se llama la quiebra directa o la quiebra indirecta. En la quiebra directa puede ser pedida o por el propio deudor, cuando él reconoce la cesación de pagos y a partir de ahí él pide su declaración de quiebra para que sus activos se puedan liquidar y los acreedores puedan cobrarse a prorrata en función del esquema de privilegios en el proyecto de distribución, artículos 218 y siguiente, o cuando un acreedor, advirtiendo que hay un crédito exigible que no ha sido cumplido, puede pedir la quiebra cumplimentando algunos requisitos. Pero también se puede dar lo que se llama la quiebra indirecta. Esto es la quiebra que ocurre por frustración de un proceso concursal o inclusive un APE, un acuerdo preventivo extrajudicial previo. Entonces, si el concursado, por ejemplo, no hace públicas las propuestas de acreedores que va a hacer los acreedores, que debe hacerlo 20 días antes de la finalización del periodo de exclusividad, puede haber quiebra indirecta. Cuando no consigue las conformidades de sus acreedores, esto es las 2/3 partes del capital o la mayoría de personas, también puede declararse la quiebra. Cuando condicionó su propuesta a obtener la conformidad de los privilegiados, ergo también puede haber. O cuando el acuerdo se impugna de nulidad, artículo 50, en cuyo caso la impugnación determina la quiebra directa. O inclusive cuando una vez homologado el acuerdo no se pagan los honorarios al síndico y al asesor dentro de los 90 días, como dice la ley, digamos, el síndico puede pedir la quiebra indirecta. O inclusive cuando se declara la nulidad del acuerdo concursado o el mismo concursado reconoce que no va a poder cumplirlo. Cuando el concursado dice no lo voy a poder cumplir, le pide al juez que declare la quiebra, etc. En algunos casos, cuando se trata de una SRL, una SA o alguna de las personas, una cooperativa indicadas en el artículo 48, se puede abrir el cramdown o el salvataje de empresas, que es como una segunda chance, en donde se vuelve a abrir un periodo de exclusividad, en donde puede o haber interesados que se registren, o no obtener las mayorías, o no pagar el precio de adquisición. En esos casos también puede haber pedido de quiebra. Se ha discutido, digamos, hablando ya de la naturaleza del pedido de quiebra, fundamentalmente tener en claro algunas situaciones. Lo primero es la quiebra pedida por el propio deudor, cuyos requisitos, esto es, ser pedida por el directorio y ser ratificada por la Asamblea, es muy parecida al concurso preventivo. Rigen, de hecho, supletoriamente estas normas, y si el pedido de quiebra no es ratificado por el órgano de gobierno, Asamblea o reunión de socios, puede quedar desistida. Entonces, el deudor puede pedir su propia quiebra, tiene que decidirlo de esa manera, y si eventualmente no se cumplimentan esos requisitos, se puede frenar. Ténganse en cuenta que la quiebra pedida por el propio deudor, al igual que el concurso preventivo, suspenden el pedido de quiebra pedido por acreedor y de esa manera pueden frenar en función de la tramitación del pedido propio. Artículo 10 y el artículo respectivo en la ley de quiebra. Lo importante a tener en cuenta es cuál es la naturaleza de un pedido de quiebra pedido por acreedor. Esto es, el acreedor que lo pide. En realidad es una verdadera demanda porque abre una instancia, tiene que cumplir los requisitos procesales de una demanda, identificar el objeto, las partes, el demandado, etc. Y no es una mera denuncia de insolvencia como se pensaba. Recuerden que el origen del derecho concursal tiene una base penal, entonces se pensaba que el juez
el acreedor denunciaba la insolvencia y el juez actuaba de oficio. Hasta que no se abra no hay oficio concursal y el acreedor tiene que probar todos los extremos para lograr la declaración. Tampoco es un tipo de ejecución especial en donde algunos estipulaban que era un mecanismo de ejecución especial en donde el acreedor ejecutaba cierto crédito. Con lo cual existe bastante consenso que la declaración es una verdadera demanda con todos los requisitos y que puede ser incoada solamente por un acreedor, no puede hacerlo por un tercero. La acción subrogatoria no es un mecanismo, la subrogación procesal no es un mecanismo adecuado para que un tercero se pueda subrogar en el crédito que el acreedor tiene contra el posible quebrado. Por el tipo de procedimiento no sería razonable y por ende no podría darse que un tercero pida la quiebra. Y tampoco puede declararse de oficio, no hay quiebra de oficio y la única excepción es en el caso de las entidades financieras en donde el artículo 50 de la ley de entidades financieras establece que el juez podría, en un caso de una liquidación judicial, declarar directamente la quiebra. En la práctica judicial nunca ha sido declarada la quiebra de oficio y por ende en general termina quedando declarada en los términos que establece la ley, o sea, solamente un acreedor. Para que ese acreedor pueda declarar la quiebra, tiene que ser, al ser acreedor, tiene un crédito. Esto es una obligación que puede ser una obligación de dar o de dar suma de dinero o de dar una cosa o hacer. Ahora bien, es raro que haya un pedido de quiebra de una obligación de no hacer, salvo que tenga alguna cuantificación de alguna pena y eso surja de manera expedita. Recuerden que el proceso de pedido de quiebra es un proceso sumario en donde las discusiones de prueba no pueden ser tramitadas en este marco de proceso. No hay juicio ante quiebra y existen muchas limitaciones probatorias para poder determinar. Ese crédito que tiene que ser existente, en donde tiene que haber una obligación clara, concreta, determinada, tiene que ser exigible. ¿Qué significa que es exigible? Que esté vencido, que no esté sometido a ningún plazo o condición y que esa parte con ese crédito puede eventualmente ejecutar ese crédito en vía individual. Recuerden que el acreedor tiene la opción de ir por la vía individual o ir por la vía de quiebra o eventualmente entrar en esa discusión de lo que se llama las vías paralelas que ya vamos a analizar. Pero con el nuevo sentido de la quiebra, en realidad ya hace más de 20 años que tiene esta reforma concursal, no es menester que sea líquido. O sea, yo podría tener una obligación que está clara, pero no es líquida. La posibilidad para poder determinar esa liquidez va a ser en la instancia de verificación de créditos. Inclusive puede ocurrir que un acreedor pida la quiebra y como el análisis inicial es un análisis sumario, le abran la quiebra y después en la verificación de crédito le rechacen el crédito por no haber logrado acreditar esa situación. Lo puede pedir cualquier acreedor, no importa la naturaleza de la obligación, no importa qué tipo de prestación, si es dineraria, pesos, dólares, o la causa, puede ser una causa fiscal, laboral, comercial, contractual, profesional, etcétera. Si es importante que este pedido de quiebra, si es de un crédito anterior a la presentación concurso, haya sido anterior al concurso preventivo, porque si no es anterior al concurso preventivo, la presentación en concurso preventivo suspende cualquier pedido de quiebra que pudiera estar pendiente. Puede tener privilegio general y la existencia de un privilegio general no inhibe la posibilidad de que pida la quiebra. Ahora bien, si tengo un privilegio especial, recuerden que el privilegio especial me da una prioridad respecto del cobro sobre una cosa. Entonces, en ese caso, el acreedor debe acreditar sumariamente y de manera muy superficial que el bien objeto de ese privilegio especial, pensemos que sea una prenda sobre un vehículo, que ese vehículo no es suficiente para cubrir el crédito. Entonces, si ese vehículo está tasado en 100.000 pesos y la deuda es de 200.000 pesos y eso se hace con una tasación o de una manera bastante sencilla, el juez puede igualmente declarar la quiebra a pesar de que tenga un privilegio especial. Obviamente que los trabajadores que tienen privilegio especial en ese sentido no están obligados a acreditar la insuficiencia de los bienes asiento del privilegio. Entonces, el acreedor laboral puede pedir la quiebra, sí lo puede hacer, tiene privilegio especial y general en muchos de los casos y pese a ser un acreedor privilegio especial, no tiene que acreditar que los bienes asiento su privilegio, por ejemplo las maquinarias sobre las cuales trabaja, sean suficientes a esos efectos.
Si el crédito está garantizado por una tercera persona, obviamente que el crédito respecto del concursado es quirorafario, yo podría pedirle igualmente la quiebra a pesar de la garantía que pueda tener frente a un tercero. Y si el privilegio especial estuviera renunciado, dejo de ser privilegiado para ser quirorafario y esto me determina la posibilidad de poderlo. Si la obligación estuviera sujeto a conducción suspensiva, en principio, mientras no acaezca la condición, no podría pedir la quiebra. Se ha discutido si está sujeto a condición resolutoria, esto es, el crédito es exigible mientras no acaezca la condición, y una vez acaecida la condición, la obligación se termina inexistente. Yo tengo una obligación exigible, pido la quiebra, y cuando pido la quiebra se determina la condición resolutoria. Entonces la pregunta es, ¿esto me afecta mi pedido de quiebra? En principio no, más allá de lo discutible, se ha entendido que si uno ejerció el derecho de pedido de quiebra antes del acaecimiento de la condición, se entiende como que ya está ejercitado el derecho y no puede una condición sobreviniente poder cambiar. ¿Quiénes no pueden pedir la quiebra? Los acreedores incluidos en un concurso preventivo, porque recuerden que el concurso preventivo abarca a todos los acreedores no pueden pedir la quiebra, sino que tienen que someterse a la forma del quiebro, o sea, verificar el crédito y después lo único que pueden llegar a hacer es pedir una quiebra indirecta. Obviamente también si estuvieran incluidos en un acuerdo preventivo y prejudicial, un APE, artículo 69, tampoco pueden pedirlo. Si yo ya tengo el deudor quebrado, hay algún supuesto en donde podrían volver a pedir la quiebra por deudas postconcursales, pero la verdad que es un sistema bastante complejo y no muy utilizado. Estamos hablando del 104, segundo párrafo. Si la deuda no es exigible, no puedo pedir la quiebra. Si el monto es irrisorio, es un monto no lógico, no puedo utilizar el pedido de quiebra para extorsionar de una manera. Y por supuesto, si la obligación es litigiosa, habrá que determinar cuál es el alcance de ese litigio para poder determinar si el juez tiene la claridad suficiente para poder proceder a la declaración de quiebra o deba discutirlo en una vía más amplia, en cuyo caso deberá rechazar la quiebra pedida por acreedor y someterlo a la vía que corresponda a los efectos de discutir. No pueden pedirse la quiebra a los cónyuges. ¿Por qué? Porque prima el orden público familiar, tampoco los parientes en línea recta, los colaterales, en fin, los adoptivos. Todos estos parientes no pueden pedir la quiebra, con lo cual uno no podría pedir la quiebra por una cuestión de alimentos o por una cuestión de alguna obligación familiar, estando excluidos perfectamente. En las sociedades informales o en la sección cuarta se ha discutido si yo le puedo pedir la quiebra a la sociedad de la cual mi cónyuge es mi socio. Bueno, en general se ha dicho que no, porque sería una forma indirecta para poder declarar la quiebra. Más allá que, como todos sabemos, el artículo 2 de la Ley General de Sociedades determina que la sociedad de la sección cuarta es una persona distinta de la de sus socios. Tampoco pueden pedir la quiebra los cesionarios de los créditos excluidos. Lo que la ley quiere es evitar el fraude de la ley para que, digamos, bajo capa de hacer una cesión de créditos no puedan pedir la quiebra a quienes la ley permite. No se exige que el título habilite la ejecución, o sea, no necesariamente yo tengo que tener una sentencia ejecutoriada. Puedo pedirlo en función de las condiciones que yo entienda conveniente. Aparece el quid de las vías paralelas. Esto significa, ¿puedo mantener vías paralelas? Está claro que no puedo mantener vías paralelas. O opto por la vía individual, en la cual yo, a través de un juicio ejecutivo o un juicio ordinario, reclamo el pago, u opto por la vía colectiva. Ahora bien, esto no significa, hay algunos que son muy estrictos y dicen, no, si ya inició el juicio ejecutivo, que termine el juicio ejecutivo, si inició el juicio ordinario, que lo termine. Hay una tesis un poco más amplia, en la cual son partidarios algunos autores como Ruillón, Truffat, Weitzer, en donde básicamente admiten la posibilidad en la medida que se determine que el acreedor ha desistido directa o indirectamente de continuar la vía individual. Lo que se quiere es evitar el strepito foris de tener dos vías procesales abiertas a los efectos de poder resolver una misma cuestión. Lo que está claro que no puede desnaturalizarse el proceso concursal a los efectos de poder declarar la quiebra. O sea, yo no puedo utilizar de manera abusiva el pedido de quiebra para lograr un
pedido de cobro de una creencia. Entonces, en la medida que el juez determine que el acreedor, en lugar de procurar la declaración de quiebra, lo que procura es cobrar su crédito, el juez podría eventualmente rechazar el pedido de quiebra por abusivo. Como dijimos, es una verdadera demanda desde el punto de vista práctico. Digamos, debe cumplimentar con los requisitos procesales, formales. Tengo que individualizar el crédito, tengo que decir por qué crédito pido la quiebra, porque eventualmente el demandado va a poder consignar el monto a los efectos de evitar la declaración de quiebra. Para pedir la quiebra puedo tener un poder general para pleitos, pero en el pedido de quiebra general, digamos, recuérdense que sería conveniente un poder especial. Pero acá no rige el artículo 9, sino que con un poder general para pleitos se podría pedir. También, en mi opinión, se podría pedir con un gestor procesal en la medida que el acreedor después ratifique la procesal. Obviamente se requiere patrocinio letrado matriculado en la jurisdicción donde debe tramitar, por ejemplo en Córdoba, ser un abogado matriculado en Córdoba para poder acceder. Se paga tasa de justicia y caja de abogados, incluso colegio de abogados, según la jurisdicción, pero hay acreedores que están excluidos. Por ejemplo, los acreedores laborales no tienen que pagar tasa y caja, los que estén amparados por un beneficio de tía sin gasto, o incluso los créditos por honorarios que la propia ley impone la exclusión del pago de esas cuestiones. El efecto de interposición de la demanda de pedido de quiebra directa por acreedor impide la caducidad, interrumpe la prescripción, abre una instancia judicial y, por supuesto, al abrir una instancia judicial es susceptible de perención de instancia. Recuerden que no hay un juicio ante quiebra en donde se puedan tramitar testigos, etcétera, sino que es un juicio muy sumario en donde yo pido el pedido de quiebra, se le corre una citación de 5 días, en realidad es un traslado, no una citación por 5 días, contesta, me van a correr un traslado y dicto la resolución. No hay un juicio donde se abre a prueba para tratar testigos, donde se pueda pedir informativa, donde eventualmente se pueda pedir alguna otra circunstancia. Entonces, la prueba que tiene este proceso de pedido de quiebra es acreditar que yo soy acreedor, en función de hecho, acreditar los hechos reveladores establecidos en el artículo 79, la mora en las obligaciones, la confesión judicial o extrajudicial de las acreencias, la clausura del establecimiento, la realización de actos viles o revocados, en fin, todos los actos que pueden determinar la existencia y la cesación de pago. Y fundamentalmente ser un sujeto concursable, ser una persona humana o jurídica o eventualmente otro, y tramitar en la competencia que lo indique la ley concursal. El juez podría dar algunas medidas oficiosas previo a la declaración de quiebra, los efectos de poder, previo a la citación del artículo 84, para poder quedarse tranquilo de que la persona existe. Podría pedir un informe a la inspección de personas jurídicas para determinar que la persona existe o que la competencia es la que corresponde. Si acaece un rechazo límite de la pedido de quiebra, en mi juicio es apelable, porque esto permite poder discutir en la instancia ulterior, una posible discusión sobre estas cuestiones. Si bien el artículo 84 habla de una citación al deudor, en realidad es un emplazamiento o un traslado en donde tiene un plazo muy breve de 5 días para contestar esta demanda. Obviamente, en razón de distancia, pues podría ocurrir que la competencia, si bien sea en un determinado lugar, el domicilio, digamos, sea notificado en otro, podría darse que se amplíe en función de la noticia. Cuando yo presento el pedido de quiebra, tengo que notificar este traslado por cédula de notificación y eventualmente o acompañar todas las copias que correspondan firmadas por el letrado, o eventualmente pedir una exhibición para acompañar esa documentación conforme lo imponen las normas procesales. Si yo no lo puedo notificar porque el domicilio no lo puede terminar o porque hay algún problema, podré eventualmente oponer a través de un edicto la notificación de ese edicto. Recuerden que dijimos que no se puede sustanciar un proceso, no hay lo que se llama un juicio ante quiebra, y por ende no podría haber una presentación extemporánea del deudor. De todas formas, si bien los juzgados no le dan el trámite extemporáneo para poder defenderse, si él acredita el pago de alguna deuda o alguna situación que fuera interesante, claramente el juzgado aceptará el pago, pese a que sea extemporánea, y evitará. Eventualmente se podrá discutir si se le deben imponer costas por hacerlo de manera extemporánea. No corresponde un segundo emplazamiento, o sea, con el primer emplazamiento notificado y constado que está notificado ya es suficiente.
El demandado en este pedido de quiebra, el deudor a quien se le ha pedido la quiebra, puede oponer una recusación con causa, puede tener alguna enemistad manifiesta o alguna relación de parentesco, ser acreedor o deudor del juez o etcétera, y puede recusar con causa. También puede imponer una incompetencia porque entiende que en función del artículo 3 de la ley concursal, el juez no es concursal porque él tiene la sede social en otro lugar, porque tiene el domicilio social en otro lugar y porque puede determinar. Puede imponer la falta de legitimación del demandante o la falta de legitimación pasiva, pero de manera sumaria. Esto significa que puede determinar que no es acreedor, pero tiene que surgir clara de esa documentación. No es un proceso en el cual se pueda discutir a fondo la naturaleza de ese crédito. También podría defenderse aponiendo o acompañando la constancia de la presentación en concurso preventivo, en cuyo caso de esa manera, o eventualmente la insolvencia. Está claro que no hay defensas procesales admisibles que abran la instancia como si fuera una instancia, entonces no puede haber el arraigo, no puede haber una acepción de efecto legal o no puede haber una prescripción salvo la cuestión. El demandado sí puede depositar en pago o embargo, entonces lo que el demandado debe lograr es acreditar que está in bonis, que no está en cesación de pago. Entonces, mediante el pago del crédito o mediante el pago a embargo, puede demostrar que él no paga no porque no puede, sino porque no quiere. Entonces, puede decir, si bien yo estoy disconforme con esa obligación y entiendo que la obligación no es en el alcance que él dice, deposito esta suma de dinero para demostrarle al juez que él estaba in bonis y que podía, digamos, pagarlo, pero no lo hace porque entiende que esa obligación no corresponde o algo así. Entonces, en general se entiende que la forma natural de acreditar la solvencia es el depósito de esa suma. Debe ser realizado naturalmente por el propio deudor y no puede ser realizado por terceros porque el que tiene que acreditar su propia solvencia es él. ¿Cómo consigue esos pagos? Ya es una cuestión distinta, si se la presta un tercero será una cuestión, pero el que deposita tiene que ser él. Como dijimos, es distinto el depósito en pago o embargo. El depósito en pago es donde yo estoy pagando la obligación, en donde el demandado retira los fondos al efecto. En cambio, el depósito a embargo, yo deposito esos embargos, los pongo para que si el acreedor entiende que la obligación subsiste, los embargue. Y si no los embargue, lo podré retirar. El problema que pasa es cuando yo no digo nada y deposito eso sin hacer alguna alusión. En general, Héctor Cámara, un concursalista muy interesante, decía que se entendía que era un depósito en pago. Pero Heredia o algunos otros autores dicen que hay que analizar en cada circunstancia para poder determinar si eso se entiende o no en cada cosa. Obviamente que si el juez entendiera que el depósito es insuficiente, la práctica indica que se suele correr una segunda para que aclare, porque el depósito tiene que ser íntegro, intereses, costas, etc. Entonces podría darse alguna discusión. Se corre un nuevo traslado al acreedor, lo cual podría llegar a entenderse como inconstitucional porque está dando una doble alternativa cuando el demandado tiene una sola vía que son 5 días y concluye con esto lo que se llama la instrucción prefalencial. Sin más trámite y el juez tiene que o declara la quiebra lisa y llana o rechaza la quiebra. Y por supuesto con la imposición de costas según el caso. Por supuesto que el que pide la quiebra y lo hace de manera abusiva tiene responsabilidad por ello en la medida que se cumplimentan los presupuestos de la responsabilidad, que su actuar haya sido imputable a él, por supuesto que haya un nexo de causalidad con ese actuar que genera un daño y que haya eventualmente una situación subjetiva que determine la culpa en el pedido de quiebra responsable. Además, el acreedor, si entiende que se puede afectar algunas medidas, puede pedir medidas cautelares de embargo, inhibición, etcétera, para evitar que en el marco del proceso de la declaración de quiebra pueda el demandado distraer algunos bienes, limitarlos, en cuyo caso él procura directamente trabar algunos bienes a los efectos de que si la quiebra después prospere, el síndico pueda tomar posesión de ellos y proceder a la liquidación. Obviamente que si declara la sentencia de quiebra, esta sentencia debe tener las condiciones del artículo 88 y entre ellos nombrar un síndico, fijar un periodo de exclusividad y establecer el mecanismo para liquidar los bienes. Muchas gracias.